Es una pregunta. ¿Puede un hijo de Dios pecar? ¿Cuántos creen que sí? ¿Puede levantar la mano los que creen que sí? Los que creen que no, no levanten la mano. Ok, veo que pocos levantaron la mano. Entonces, ¿cuántos de ustedes creen que los hijos de Dios no pecan? ¿Cuántos creen entonces que un hijo de Dios puede pecar? Digo, no importa que tú estés en pecado, a lo mejor tú no levantas la mano porque estás en pecado, pero levanta la mano. Lo que quiero es que nos conectemos tú y yo, porque para entregarte el mensaje que Dios ha puesto necesitamos conectarnos. Si no nos conectamos, va a ser difícil depositar algo dentro de tu corazón. Amén. Entonces es importante que entienda esto. ¿Un hijo de Dios puede pecar? Sí. Sí puede pecar un hijo de Dios. La Biblia está llena de hijos de Dios que pecaron, empezando por Adán y Eva. Pecaron al principio y hubo una consecuencia de ello. Ahora, ¿puede un hijo de Dios pecar y no sufrir la consecuencia? Entonces los hijos de Dios sí sufren la consecuencia de su pecado. Dile al que está a tu lado: ay, chichi. Ay, chichi. No, pues entonces hay que ponerse bien abusado. Si un hijo de Dios puede pecar, entonces usted dice que sí. Entonces, ¿puede un hijo de Dios pecar y no sufrir la consecuencia? No. Si yo soy hijo de Dios, voy a sufrir la consecuencia de mi propio pecado. Entonces esto es importante que se ha quitado de la mente de nosotros, porque muchas veces nos transmiten una idea de que como somos hijos de Dios, de repente yo puedo pecar y de repente yo pienso que no voy a sufrir y que no debo de sufrir la consecuencia porque yo estoy viviendo bajo la gracia. Pero es importante que usted entienda que cuando usted está viviendo en una práctica de pecado, usted no vive bajo gracia, sino que usted comienza a vivir bajo desgracia, aunque sea cristiano. Entonces hay cristianos que viven bajo una desgracia constantemente, personas que se congregan, personas que tienen Biblia, personas que oran pero que practican el pecado, entonces sufren constantemente la consecuencia de su propio pecado. Amén. Entonces es importante que usted preste atención a este pasaje que le voy a hablar ahora. Por ejemplo, yo sé que hemos hablado mucho de ello, pero por ejemplo el rey David fue un hombre de Dios. El rey David fue un poeta. El rey David era el dulce cantor del pueblo judío. El rey David era un hombre cargado de tanto poder y tantos dones. El rey David, de hecho la Biblia dice que era un hombre que tenía el corazón conforme al corazón de Dios. Es decir, el rey David era un hombre que agradaba el corazón de Dios. Ya sabía, permanecía en una intimidad, en una relación con Dios, que había una manifestación constante sobre su vida por causa de su relación. Este hombre ungido por el profeta Samuel, el hombre que fue notorio la unción que él tenía sobre su vida, un hombre que llegó a un crecimiento espiritual sobrenatural, ese hombre pecó. Ese hombre cometió los pecados más aberrantes de la vida. Ese hombre cometió pecado tan feo, tan sucio y tan difícil. Y aunque de repente nosotros platicamos de David, hablamos de las hazañas y todo lo tremendo, y muchas veces se ha mencionado un poquito el pecado, pero realmente el pecado de David fue muy fuerte. Fue terrible el pecado de David. Es decir, tú no te imaginas que un hombre de Dios como David tuviera tanto pensamiento, tanta corrupción en su mente. Es decir, realmente las cosas que él practicó fueron cosas que no salieron de otro lugar, sino del mismo infierno. Era un hombre de Dios, era un hombre temeroso de Dios, era un hijo de Dios. Sin embargo, hubo un momento que vino un pecado, hubo un descuido, porque todo ser humano cuando se descuida, lo que sigue después del descuido es el pecado. Y cuando viene el pecado, viene la consecuencia del pecado. Aunque somos hijos de Dios, somos siervos de Dios, somos ungidos, tenemos experiencia, tenemos una lista de conquista y de cosas, yo necesito tener cuidado, porque si David se corrompió a tal nivel y fue algo tan profundo, entonces puede pasar con cualquiera de nosotros. Entonces es importante que usted se prepare para esto. Tengo que cuidarme, porque si pasó con él, puede pasar con cualquiera de nosotros. La Biblia llama entonces a David como un hombre con el corazón conforme al corazón de Dios. Entonces yo quisiera
quiero ver esto, mira. ah, Cuando Dios pinta un cuadro del bar, no oculta sus imperfecciones. Si Dios, el cuadro verbal es cuando nosotros comenzamos a hablar de una persona y comenzamos a detallar a una persona, y de repente en un cuadro tú puedes eliminar algunas cosas que realmente están ahí, que son las imperfecciones. Y por ejemplo, en la historia de Alejandro Magno, dice que él mandó a hacer un retrato, dice que él conquistó muchas naciones, fue uno de los hombres más poderosos a los 33 años. Y dice que llegó el momento que él mandó a hacer una pintura de él. Y la pintura de él, ¿sabe cómo la hizo? Dice con una mano, tapando una parte de la cara como si estuviera pensando. Pero realmente lo que él estaba haciendo era tapando una cicatriz que tenía en su cara. Pero hacía pensar como si fuera que estaba meditando o pensando en algo muy profundo. Pero realmente había algo en él, había una herida de una batalla, de las batallas que él libró para poder conquistar el mundo como él lo había conquistado. Cuando en la Biblia vemos historia de hombres y de mujeres, Dios detalla el cuadro. Él no oculta las heridas, Él no oculta las marcas, Él las saca todo. Porque yo puedo conocer de David sin conocer la parte difícil de David. Puedo hablar de Abraham sin conocer la parte difícil de Abraham. Todas las cosas en el detalle, en una fotografía verbal, Dios no deja nada, porque todo puede servir para que yo tenga la realidad de lo que es. Imagínate que tú tengas, podemos hablar aquí en confianza, ¿verdad? Nosotros normalmente cuando tiramos una fotografía, de repente nos gusta tirar la fotografía con filtro. Y cuando tiramos la fotografía, nosotros buscamos la manera de cómo eliminar un poco las arrugas, las heridas, las ojeras, las marcas, y queremos aparentar algo más. Cuando me vean en una fotografía, muchas veces hay personas que arreglan tanto una fotografía que después tú no la conoces. Tú piensas que es otra persona cuando la ves, y eres tú. Por eso tienes que tener cuenta con las citas a ciegas, con la cita a través de una fotografía por las redes sociales, porque normalmente tú siempre encuentras otra persona. ¿En serio es usted? A su renta. Entonces tiene que tener cuenta. Pero Dios no, Dios saca todo lo que es. Dios saca las marcas. Y David en la palabra sacaron sus marcas, sacaron sus errores, sacaron lo que él fue. ¿Me explico? Entonces vamos a ver esto. Quiero que vaya a 2 Samuel capítulo 11 versículo 1. Hemos hablado de esto, pero siento que el Señor no quiere dirigir y prepararnos. Siento que la iglesia necesita escuchar esto. Toda la congregación necesitamos escuchar este mensaje. Amén. Entonces, en 2 Samuel, 11, 1. 2 Samuel 11, 1. Dice la palabra del Señor así, dice: aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes, ¿a dónde? A la guerra, que David envió a Joab, y con él a sus siervos y a todo Israel. Y dice, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó, eso quiere decir que estaba acostado, David de su lecho, y se paseaba sobre el terrado de la casa real, y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer, y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Eteo. Y envió David mensajeros, y vino a él, y la tomó y vino a él, y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Y aconteció, dice, y concebió la mujer, y envió a hacerle saber a David, diciendo: estoy encinta. Quiero que haga conmigo: hay problema. Padre, te doy gracias por esta noche. Te pido, Espíritu Santo, tu gracia, tu favor, tu denuedo, que en mi mente y la mente de todos los que estamos aquí, como los que están conectados a través del internet, todos podamos recibir tu bendita palabra, y que tú nos ilumines y que nos prepare
Señor amado mío, para que nos cuidemos, Señor, del pecado que nos asedia, que puede interrumpir nuestro propósito y también nuestro destino, aquello que nos corrompe y que nos separa completamente de ti. Yo te pido, Espíritu Santo, que me tomes en el nombre de Jesús. Amén y amén. Aquí vemos entonces, imagínate, en la temporada cuando David manda al pueblo, habían dos temporadas, la temporada de guerra. Y juntamente en la temporada de guerra también estaba la temporada de la cosecha. Entonces David, todos los hombres aquí, o iban a la guerra, o iban a la cosecha. Entonces David, siendo el rey de Israel, él no fue a la cosecha, pero tampoco fue a la guerra. David entró en un periodo de ocio. David mandó y él pensó que era un momento para él tomar su descanso, su siesta. Yo me imagino que se descuida y entra en el ocio. Y es importante que usted entienda y comprenda esto. El ocio se convierte, cuando nosotros tenemos ocio, déjame ver porque no le quiero cambiar el sentido. Una mente, un corazón y una mente ociosa es el taller del diablo. Cuando usted no está en el lugar que debe de estar y cuando usted no está haciendo lo que tiene que hacer, usted simplemente está ocioso. Entonces se convierte en el taller del diablo, donde el diablo comienza a hacer su obra. Le da oportunidad y una ventaja para que el diablo comience a trabajar con usted. No importa que sea una hija o un hijo de Dios. Si usted está en ocio, el diablo va a buscar la manera de cómo meterse a su vida e interrumpir su proceso de victoria y de gloria en gloria y todo esto. Él va a buscar cómo interrumpirlo. David se confió y él pensó que él podía darse el lujo de entrar en el ocio. Él pensó, porque él había tenido victoria tras victoria. Y te quiero decir algo, David era un guerrero poderoso, pero ¿sabe qué hizo David en el momento de la guerra? Una pregunta, ¿qué hace un guerrero cuando hay guerra? A ver, creo que están medio dormidos, ¿verdad? A ver, voy a ver este lado que están más despiertos. ¿Qué hace un guerrero en el tiempo de guerra? Pues pelea. ¿Qué hace un guerrero en tiempo de guerra? Oye, pues ven acá, todavía lo veo que están medio dormidos ustedes, ¿qué onda? Yo creo que están en el ocio de David, ¿verdad? Le está entrando el espíritu de David. Un guerrero en los tiempos de guerra, en los tiempos de batalla, se arma, se pone la armadura, se prepara para la guerra. ¿Por qué? Porque fue entrenado para la guerra. Si usted fue entrenado para la guerra, usted no puede agarrar la hora de la guerra, ponerse en ocio, ponerse a hacer otras cosas, porque entonces el diablo te va a tomar a ti. ¿Sí? Entonces, si usted no va a la guerra, usted necesita entonces ir a la cosecha. Y le voy a decir una cosa, nosotros como congregación estamos, en este tiempo estamos en tiempo de guerra y en tiempo de cosecha. Te hago una pregunta, ¿tú qué estás haciendo? ¿Vas a la guerra o vas a la cosecha? ¿O te vas a la hamaca? ¿O te vas a tu lecho? No, es justo que, como ya peleé mucho, ya es justo que yo me acueste. Es justo que yo me tome y podemos descansar, porque no está diciendo que tú no descanses. Lo que está diciendo aquí es que en el tiempo preciso de la guerra no es el tiempo donde tú estás programando. Cuando estamos en el tiempo de la conquista, o estamos en el tiempo de la conquista, o defendernos para no ser conquistados, porque la guerra se trata de esto. La guerra se trata de conquistar o de no dejarte conquistar. De hecho, por eso se arman las guerras. Entonces, David se quiso dar el lujo de no ir a la guerra, pero tampoco ir. Y entonces cayó en la trampa, en el ocio. Se le ocurrieron cosas que no tenían que haberse ocurrido. Y se activó en él ese espíritu de lascivia, de lujuria. Ese espíritu, esos demonios. Oiga bien, una persona que entra en ocio, ¿están aquí? Una persona que entra en el ocio no puede confiar en su carne, porque la carne sigue siendo carne. La carne no se disipula.
La carne siempre tendrá sus instintos. La carne, cuando usted se descuida, vuelve otra vez a vivir las cosas que usted vivía en el pasado. Usted no puede confiar en su carne. Usted no se puede confiar en usted mismo, en su carne. Por eso usted necesita estar todo el tiempo cubierto cerca del fuego, donde Dios te manda. Es el lugar más seguro para un hombre o para una mujer. Esté en el lugar que Dios te puso. ¿Dónde? O en la guerra o en la cosecha. No puede estar simplemente pensando en que ya es justo. De hecho, yo le decía a alguien, anoche me tocó ir a Cancún, le decía, mira, cuando una persona piensa que ya hizo todo lo que tenía que hacer para Dios, lo que sigue después de eso, ¿sabe qué es? Decir, consumado es peleado la buena batalla e irse con el Señor. Y no te estoy diciendo que te vaya a ahorcar. Si vea, con el pastor ya me dijo que pues ya me quito la vida total. Esto es pura confirmación. No, lo que te estoy invitando a que tú te detengas. Y si te quiere ir a ahorcar, eso tampoco es Dios, eso fue por el ocio. Si te quiere tomar unas pastillas para envenenarte, no es Dios. Tiene que tener cuenta. El diablo le habla a los hijos. El diablo interrumpe a los hijos de Dios. Y usted no puede confiarse, porque él está buscando cómo afectarte y llevarte a un lugar que tú no debes de estar. David, es importante que usted entienda que David no planeó ese día mirar a la mujer de Urías. David no dijo, ay, hoy voy a pecar. No, David simplemente se descuidó y vino y fue asaltado por el enemigo. Un corazón y una mente entonces ociosa se convierte en el taller del diablo. La Biblia dice, al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado como pecado. Eso es en Santiago capítulo 4, 17. David debió haber estado en la batalla con sus compañeros, como en el principio lo estaba. Sin embargo, ya él pensó que no tenía que estar ahí. Él estaba acostado en la cama mientras los otros estaban peleando. En 2 de Samuel, capítulo 11, 2, versículo 2 dice, y sucedió un día al caer la tarde que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real, como si no estuviera pasando algo en el campo de guerra. Como si no estuviera pasando algo en el campo para recoger la cosecha. Y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. David estaba perezoso, era un dormilón. Y es importante que tú entiendas, vuelvo y te digo, existe un tiempo para el descanso legítimo, pero se supone que no debe de pasarte todo un día en una cama, todo un tiempo pensando en que tú no debes de trabajar, porque el hombre fue creado para eso. Proverbios 24:33 dice, un poco de sueño, cabeceando otro poco, paseando, poniendo mano sobre mano, otro poco para dormir, así vendrá como caminante tu necedad o necesidad y tu pobreza como hombre armado. Si yo agarro y pienso que ya es suficiente, si usted trabajó el 2024, usted necesita trabajar ahora en el 2025. Si usted sirvió en el 2024, usted necesita servir el 2025. Porque para esto fue llamado. Dios te ha formado para ser un guerrero, una guerrera de su reino. Dios no te llamó. Ay. Cuando Dios nos llamó a nosotros, no nos llamó para que tú... Siempre nosotros confundimos el tema del reino de los cielos. En el reino de los cielos nosotros pensamos que Dios nos llamó para vivir la comodidad de la vida. Y te quiero decir algo, la comodidad no está, y tú puedes vivir comodidad y Dios no bendice. Dios no bendice porque Dios es increíble y gloria a Dios. Pero realmente mi objetivo principal no es la comodidad. Mi objetivo principal es el reino de Dios. El reino de los cielos sufre violencia y solo los violentos los arrebatan. Hay tanta gente en el mundo que está buscando y trabajando por comodidad.
Hay personas que están trabajando porque quieren vivir bien y no está mal. Pero tienes que tener cuenta en qué lugar está Dios. En qué lugar, cuando Dios te dice quiero que vaya a la batalla, cuando Dios te dice quiero que recoja la cosecha. Tengo una pregunta: ¿cuántos de ustedes creen que hay una gran cosecha en Playa del Carmen? Nosotros hemos visto al hacer iglesia en las calles la cosecha que hay. Hay gente deseoso que alguien vaya y lo levante. Cuando Cristo vino, dice que cuando Él comenzó a predicar, dice que la multitud salían y Él vio que había una gran necesidad. Y Él agarró y mandó a sus propios discípulos y los mandó de dos en dos para recoger la cosecha. ¿Sabe para qué razón Jesucristo llamó a sus discípulos? Él los preparó para trabajar para el reino. Él no los preparó para que estuvieran dormidos. Él los preparó para ir. Y ir quiere decir trabajar. No fue otra cosa. ¿Sí están aquí? Entonces, David llegó un momento que él al principio iba, pero llegó un momento que dijo: no, ya no voy. Ya yo he ido. Ya me voy a quedar. Y ese fue el pecado de David. Él decidió, después de haber ganado, después de haber conquistado, él decidió detenerse. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ¿qué? He contado como pecado. Y por ahí se mete, es una fuga de lo que Dios ha depositado sobre tu vida. Entonces yo no puedo darme el lujo cuando Dios me prepara. ¿Te imaginas esto? Imagínate esto: que tú digas y tú te pasas 5, 6 o 7 años preparándote para ser médico o doctor, y cuando te gradúas dice: bueno, como pasé mucho tiempo estudiando y preparándome, ya ha sido bueno, ahora es justo que yo descanse. Hey, ¿están aquí? ¿Sí entendió lo que le estoy diciendo? ¿Qué entendiste? A ver, ¿qué entendiste? No, tranquilo, solamente soy raro y feo, pero soy buena gente. ¿Qué entendiste? Imagínate que pasas 5, 6 o 7 años estudiando. Y para estudiar medicina, ¿verdad? Me imagino que tienen que, muchas veces no duermes, muchas veces no comes, porque tienes que estudiar, tienes que esforzarte, tienes que trabajar, tienes que invertir tanto tiempo para graduarte porque quieres ser doctor, médico. Pero cuando termina la carrera te dice: hey, yupi, ya me gradué, ya soy doctor. Gloria a Dios. Y después dice: bueno, como ya me gradué, ahora voy a descansar. Y es justo, y es demasiado. No tiene sentido. Cuando tú te gradúas, estás empezando tu carrera. Estudiaste para empezar la carrera, no para que... ¿Y sabe qué? Yo me imagino ustedes, yo sé que hay varios médicos, doctores aquí. De repente cuando tú te gradúas, entonces ya viene las horas fuertes de trabajo, donde de repente a lo mejor tienes que amanecer trabajando. De repente tienes que levantarte en la madrugada para cumplir tu asignación. ¿Por qué? Porque el médico eres tú. El doctor eres tú, te preparaste para esto. Nosotros de repente, imagínate, como discípulo, cuando tú eres un discípulo de Cristo, Dios te discipula y te capacita. ¿Y sabe lo que Él hace después que te capacita? Te envía a trabajar. Él no te prepara para que tú tengas mucho conocimiento y ya, y tú muestres tu conocimiento. No, Él te prepara para que tú vayas y hagas algo. Salva vida, restaura vida. Y salvar vida significa trabajo, sacrificio. Vas a pelear por alguien, le vas a salvar la vida a alguien que está al borde de la muerte. Y si tú dices: no, pues yo hoy no quiero ir, y hay uno que se está muriendo en urgencia, de repente puede estar en la sala de urgencia con unos 4 o 5 pacientes, y tú dices: no tengo ganas de ir hoy. ¿Qué? ¿Cómo? Doctor, doctora, se está muriendo el paciente, se está desangrando. ¿Quién va a ir? Cuando tú fuiste entrenado fue para eso. Yo no soy entrenado
para tener solamente un título. Soy entrenado para ir. De hecho, el título colgando no hace nada. El título no hace nada. El título lo único que hace es que aumenta y eleva tu ego. Lo que realmente hace algo cuando tú te humillas y sirves, cuando tú haces lo que tengas que hacer, porque naciste para esto. Tú naciste para esto. Jesucristo nació para morir por las almas, para cambiar la condición. Cuando Él te discipuló a ti y a mí, Él lo hizo. Él no hizo para que tú ahora te... No, espérate, ¿cómo? Si todo este tiempo el Señor ha estado contigo para enviarte y para rescatar, pelear por el reino. El rey David pensaba que él ya no tenía que ir a la guerra, cuando él era el primero que tenía que ir a la guerra, porque si había alguien que tenía la unción para la guerra, era David. Cuando ganaban las mejores batallas, las ganaban porque David estaba en el frente de la batalla. Oiga bien, David ganaba las batallas, pero por su descuido comenzó a perder otra batalla personal. El diablo comenzó a vencerlo a él, lo metió en un terreno equivocado. Y eso nos pasa a nosotros. Cuando tú no entiendes bien la asignación, el diablo te va llevando poco a poco y te llega en un lugar que tú no vas a poder ganar, porque tú has abandonado al Señor, porque te has olvidado de lo que Dios te mandó, incluso hasta el pacto que hiciste. Porque muchas veces hacemos pacto con Dios y de repente cuando se nos olvida qué fue lo que le dijimos, como los matrimonios. Cuando tenemos crisis, se nos olvida que dijimos que no nos íbamos a separar. Se nos olvida que íbamos a ser fieles hasta la muerte. Se nos olvida que íbamos a estar en las buenas y en las malas. Se nos olvida. Pero ¿qué cree? El Señor no tiene problema de eso. El Señor siempre lo recuerda todo y lo graba todo. Entonces es importante que usted y yo permanezcamos la mentalidad con una perspectiva en la eternidad. Porque tus decisiones tienen que ver con tu eternidad, con tu futuro, lo que tú haces. David, un hombre ungido por Dios, el rey de Israel, el gran cantor, el poeta David, de repente se distrajo. De repente permitió que entrara algo que no tenía que entrar en su mente. Una nueva idea, una nueva filosofía. No lo era. Segunda de Timoteo 2:3. Segunda de Timoteo 2:3, quiero que lo veamos aquí en pantalla. Y si usted tiene su Biblia, véalo, escríbalo por favor. Mira qué dice. Dice el apóstol Pablo. Dice, tú pues, ¿qué? Sufre penalidades como ¿qué? Como buen soldado de Jesucristo. Imagínate que yo soy el soldado y yo no quiera sufrir penalidad. Yo soy el soldado, pero no quiero ir a la guerra. Yo soy el soldado, pero de hecho, el soldado que no va a la guerra y que renuncia se conoce como desertor. Y eso es deshonrar el reino, deshonrar mi nación, deshonrar lo que yo represento. David estaba deshonrando el reino, aunque él era la persona que representaba el reino. Amén. David entonces había ganado tantas victorias que él presumía de que seguiría ganando. La Biblia dice que él estaba en su lecho y cuando se levantó en el terrado estaba ella y la miró. La miró y se encendió la lujuria. Es importante que preste atención, jóvenes, adolescentes. Presta atención a esto. El pecado es una combinación de tres cosas. Es importante que preste atención a esto. Número uno, es una debilidad sin detectar. Muchas veces nosotros tenemos una debilidad que todavía no sabemos que la tenemos. Hay debilidad en ti que tú la descubres cuando estás en el ocio. Hay debilidad en ti que tú crees que tú no la tienes. Tú crees que tú estás como un trinquete, que tú estás fuerte, que tú estás firme. Pero hay alguien que te está tentando poco a poco cuando tú estás en el ocio, que va a descubrir tu debilidad. Y cuando descubre tu debilidad, ¿sabe cómo la descubre? Él la descubre cuando te la va presentando. David estaba firme hasta que se levantó ese día, en la tarde, no en la noche, sino en la tarde. Dice que cuando miró hacia abajo, ¡órale!
Mira la Betsa. La Betsa se ve bien. ¿Quién es esa Betsa? Oye, tráemela. La mandó a buscar. Cuando vino la Betsa, le dio rienda suelta a esa debilidad que él tenía. Corrió y se metió hasta el fondo en su debilidad. Comenzó a avanzar. Después se dio cuenta que tenía la debilidad después de que cayó. Pero esa debilidad lo llevó más profundo de lo que tú te puedes imaginar. Y vamos a ir mirando después. Pero número 2. Otra cosa que debe de cuidar joven y adulto. Una oportunidad inesperada. De repente todo está bien hasta que se presenta la oportunidad. Tú no estabas esperando. Él no estaba esperando que iba a ver a la Betsa ya quizá bañándose y un cuerpazo y un pelaque y todo así que su renta. Hay oportunidades inesperadas que se van a presentar a tu vida. Que de repente no te va a dar chance como que tú a pensar otra cosa y ¡bum! Y vas a caer. Y eso va a comenzar a controlar tu vida. Y número 3, una vida, oiga bien esto por favor, una vida desprotegida. Cuando usted tiene una vida desprotegida, es vulnerable. En cualquier momento usted caerá. Cuando usted no tiene alguien en el cual usted le dé cuenta, alguien que tenga una autoridad sobre tu vida para estorbar tu pecado, entonces usted no tiene, usted está desprotegido. Cuando usted no tiene a nadie que le pide cuenta de su vida, usted está desprotegido. El diablo va a entrar cuando quiere, se va a meter porque no hay protección. Cuando usted está bajo cobertura, usted tiene una protección. Es como con los hijos que tienen que pedir permiso, que no pueden salir a entrar cuando quieren, saben que tienen que entregar cuenta, saben que tienen que, no, pero sí voy a venir a esta hora y está todo el corre-corre. Cuando de repente se enciende el cerillo, ya se te terminó la hora y ya tienes que salir corriendo, no te da chance. Pero cuando tú no tienes que entregar cuenta, tú le das rienda suelta a tu pecado, a la tentación que viene sobre tu vida. Y te va, como dice, no sé a quién escuché por ahí, dice, como gorda en tobogán. Fluye. 3 puntos entonces. Es una debilidad sin detectar. Número 2, una oportunidad inesperada. Número 3, una vida desprotegida. Esto es la razón por la que debe proteger tu corazón. Usted no sabe lo que está delante de su propia carne. Usted sabe que tiene salvación y usted piensa que su carne ha mejorado, pero su carne no ha mejorado nada. La carne es carne. Por esta es la razón, nosotros tenemos que tener cuidado y mantenernos cerca del fuego del Espíritu Santo. Usted trae el manto de Dios sobre su vida porque usted trae una debilidad sin detectar, una oportunidad inesperada y una vida desprotegida. Y usted puede caer en cualquier momento. Como yo sé, ¿está aquí? Como yo sé que puedo caer en cualquier momento, yo necesito protegerme con el manto. Yo necesito estar protegido, yo necesito estar cubierto. Porque en cualquier momento yo puedo caer. Yo no puedo decir que yo me puedo meter a un lugar y no voy a caer. Es mentira. Es mentira. La razón por la cual hay tantas personas, líderes mundiales que han caído, es porque han descuidado algunas cosas. La fama ha llegado, la bendición ha llegado, la prosperidad de muchas cosas, y ya queremos que ya no tenemos que orar. Que ya no necesito tener una cobertura, que ya yo no necesito entregar cuentas, que ya yo no necesito hacer cosas. Yo necesito permanecer más cerca que nunca hoy. Si usted me pregunta a mí, hoy yo reconozco que necesito orar más que antes, porque hoy puede haber una mayor oportunidad para que yo peque por ciertas cosas que se dan. Sin embargo, entonces yo necesito reconocer, mire, puedo abrir mi corazón con usted.
Yo no sé si se lo he contado, pero yo recuerdo que una vez, creo que sí, fui a República Dominicana. Y cuando fui a República Dominicana, esa vez yo fui solo. Creo que fue la última vez, la única vez que he ido solo a República Dominicana. Y recuerdo que esa vez, sí, lo conté el día pasado. ¿Cuántos se acuerdan de eso? ¿Quiere que se lo cuente otra vez? Yo iba a República Dominicana. Yo sé que a usted le gusta el chisme, le voy a contar el chisme para que se despierte. Porque tú te estás diciendo algo interesante y tú estás, y tengo un chisme. ¿Y qué pasó? ¿Y qué ocurrió? ¿Verdad? Entonces te voy a contar el chisme para que te avive. Entonces resulta que de repente yo estoy en el avión y se sienta una chica al lado mío. Y esta chica al lado mío, de repente agarra y saca y me quiere regalar un chique, quiere platicar conmigo. Entonces yo la veo y yo estoy así como, yo estaba como él, intimidado. Yo tenía miedo. Porque era una chica muy guapa, una colombiana. No está mi esposa, ¿verdad? Entonces, esta chica me volteaba y me metía a plática, me decía que venía de Colombia y que bla, 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 que iba a ver a alguien en Dominicana. Pero seguía insistiendo de una manera que yo no quería que ella como que se me acercara mucho. Y llega un momento que yo agarro y trato de hacerme el dormido para no seguir platicando. Pero en vez de que me muevo y vuelvo otra vez a platicar. Obviamente yo le predico, le hablo de Cristo, pero ella siempre me quería cambiar la conversación. Y llegó un momento que yo dije, Señor, yo no sé por qué razón yo vine solo a República Dominicana. Porque mi carne, cuando miraba a esa muchacha, yo veía una mujer muy guapa. Pero yo recordaba la dignidad que tengo como un hijo de Dios, el honor que Dios ha puesto sobre mi vida. Entonces yo tenía una lucha, una batalla en mi interior. Y lo primero que hice cuando llegué aquí y en Dominicana caminando, porque en Dominicana hay un montón de mujeres guapísimas. Entonces cuando yo dije, ¿por qué vine solo? Digo, yo no puedo seguir corriendo este riesgo. Y desde que llegué le dije a mi esposa, ¿sabe qué? Yo no quiero volver a República Dominicana solo. Si tú no vas conmigo o alguien no va conmigo, yo no quiero ir. Yo entendí que estaba siendo vulnerable. Soy un hombre de Dios. Creo que Dios me ha ungido, creo que Dios me ha bendecido, pero tengo que ser honesto contigo, porque yo puedo venir y decirte, gloria a Dios, aleluya. Santo, santo. Te reprendo, Satanás. Hay un momento que tú no haces eso. Hay un momento que tú mires, su renta. Por favor. De hecho, la mentira y la hipocresía es lo que te hace caer en el pecado. Cuando tú no reconoces, cuando tú dices, no, yo aquí. Mentira. Mentira. Eso le gusta al diablo. Eso que hacen, que viven de apariencia. Usted y yo no podemos seguir aparentando. ¿Por qué? Porque usted y yo tenemos carne. Somos carne también. Somos carne. Tenemos que cuidarnos. Tenemos que protegernos. Yo tengo que buscar tener a alguien que me estorbe. Y no estoy diciendo que mi esposa me estorba. Me protege. Por eso yo quiero que mi esposa esté conmigo siempre. Ella me dice, oye, ¿no te cansas de estar conmigo? No. Pues si me casé contigo hasta que la muerte nos separe, pues ya lo entendí. Ya yo me preparé mentalmente para estar contigo toda la vida. Ahora me va a decir que no te cansas de mí. Pues lo pensé muy bien antes de casarme. Ya me programé. ¿Para qué voy a inventar caminando solo? Hombre, si tú te quieres cuidar, siempre anda con tu esposa. Mujer, si tú no quieres caer, busca estar en contacto siempre con tu esposo. Tú no te puedes confiar en tu propia carne, porque David era un hombre súper ungido y cayó. Y afectó su descendencia, afectó su casa, afectó todo. Tienes que cuidarte. No puedo vivir doble vida. Cristo ya me dio una. Necesito cuidar esa vida que Él me dio con celo, con entendimiento, guardarme. Ahora, tú puedes caer en la tentación que tiene que ver con cosas de mujer o de hombre, o quizá no caer en esa área, pero puede caer en otra tentación.
que tiene que ver con temas de dinero, que tiene que ver con corrupción, que tiene que ver con mentira, con cosas que no le agradan a Dios. No solamente tiene que ver con hombres y mujeres, que hay hombres que no tienen problema con eso, ni mujeres tampoco, pero tienen otro problema. Tienen la lengua larga, tienen otro problema, les gusta escuchar lo que no tienen que escuchar, tienen otro problema, que les gusta lo ajeno, tienen otros problemas. Entonces yo necesito cuidarme de todo eso. Alguien que me ayude en esos procesos de la vida. Quiero ir avanzando ya. Quiero que vayamos a 2 Samuel 11:6. Voy a buscar parafrasear ya lo demás por cuestión del tiempo. Si me ayuda alguien en el piano, por favor. Versículo 6 dice: entonces David envió a decir a Joab: envíame a Urías. ¿Quién era Urías? El esposo de Betsabé. Oiga bien, Urías Eteo, y Joab envió a Urías a David. ¿Y sabe qué hizo David? Buscó la manera de convencer a Urías para que se acostara con su esposa para pegarle al niño. Para que usted vea la corrupción que había. Un hombre santo, un hombre ungido, un hombre temeroso de Dios, el cantor de Israel, un hombre poderoso, honrado, un hombre con honor de parte de Dios. Oiga bien, él empieza a hacer trampas. La misma corrupción de él anda buscando cómo evadir su pecado. Hey, ¿están aquí? Él comete el pecado y está buscando cómo echarle la culpa de su pecado a otro. La consecuencia de su pecado se lo quería pasar a alguien más, al esposo de esa mujer. Cuando el hombre viene, el hombre era más íntegro que él. No se acostó con su mujer. Dijo: ¿cómo yo voy a ir a acostarme con mi esposa cuando está la guerra? Él entendía que el hombre, cuando hay guerra, no necesita quedarse en la hamaca ni hacer algunas cosas. Se detuvo, dice que en la puerta ahí ahí se durmió allá afuera para cuidar al rey, para proteger a alguien que lo había traicionado a él. Es tremendo. Y después, como este hombre no fue, ay, ¿y ahora qué le hago? Buscó, lo emborrachó, hizo todo y nada. Salieron más cosas que habían ocultas dentro de David. Y lo que salió al final fue, ¿sabe qué? Mandó a Urías, lo mandó a Joás para que Joás lo pusiera en el frente de la batalla. Y le dio instrucciones, le dijo: cuando la batalla se ponga más fuerte, ustedes váyanse y déjenlo solo para que lo maten. Oye, ¿cómo puede ser que esté este tipo de pensamiento en un hombre ungido de Dios? Un hombre tan importante en Israel, donde Dios puso su confianza, pero estaba ese pensamiento. Estaba eso. Empezó por el ocio, y el ocio lo fue llevando a un nivel de profundidad en su pecado. Él buscó hacer todo eso para evadir su responsabilidad de sus decisiones. Cuando nosotros tomamos decisiones y viene la consecuencia, andamos buscando a ver a quién le tiramos el chamaco, a quién le tiramos el muerto, y lavarnos las manos. Nosotros necesitamos hacernos responsables de nuestras decisiones. Y cuando tú corres a hacerte responsable con tus decisiones, y te voy a decir una cosa, usted sabe que David, Dios le dio chance, y David se llevó más de un año con pecado oculto. Hey, ¿está aquí? Más de un año Dios le dio oportunidad a David para que se arrepintiera. Y David, y él pensó que a Dios se le estaba olvidando su pecado. Y llegó el momento que nació su hijo, y David pensaba que ya todo se había borrado. Ya, yo estoy libre de pecado. Hey, hey, dime a que el bailar. Y festejó porque cuando se murió Urías, él entonces mandó a buscar a la mujer, y esa es mi esposa ahora. Y con orgullo tenía a su hijo, pero ese hijo era el fruto de un pecado. Y Dios le dio oportunidad, porque hay gente que vive su pecado y piensa que a Dios se le olvidó. Y lo que tú no sabes, podemos hablar aquí en confianza. Mire, Dios preparó el ambiente, está lloviendo, usted no se puede ir. Ya Dios preparó todo.
Es importante que entienda esto. Cuando tú te metes en pecado, tú detienes tu proceso. Cuando tú te metes en pecado, tú detienes el crecimiento y el ascenso que Dios tiene para ti. Dios no te permite seguir, porque tu pecado es un ancla. Tu pecado es lo que te amarra. Tu pecado es lo que te ata. Pero nosotros no sabemos que eso es lo que hace el pecado. Y nosotros queremos. Pero te voy a decir una cosa: una persona ungida, con salvación marcada por el Espíritu Santo, el pecado no lo deja dormir en paz. Una mujer o un hombre que vive en el pecado y anda buscando cómo hacer responsable a alguien más, se convierte, podemos hablar en confianza, ¿verdad?, en miserable. Uno que no conoce a Cristo es más feliz que él, que se congrega. Esto es un tema serio que se necesitan hablar, porque Dios quiere que lo conozcan tal y como es Él. Dios no quiere que nos pinten una carita feliz cuando Dios no está feliz. Dios no estaba feliz con David, y Dios estaba esperando que David viniera y le dijera: Señor, he pecado contra ti, perdona mi pecado. Pero David nunca confesó su pecado. Entonces tuvo que pasar por un proceso. Y quiero adelantarme. Quiero que vaya, miren, Samuel, en 2 Samuel 11:27, que termine el capítulo. Mira qué dice para que vea. Porque usted dice, bueno, ¿y usted cómo dice que el Señor no lo...? Bueno, quiero que vea lo que dice aquí. Dice: y pasando el luto de Urías, dice, envió David y trajo a su casa, y fue ella su mujer, y le dio a luz un hijo. Mas esto que David había hecho, ¿qué? Fue desagradable ante los ojos de Dios. La relación de David con Dios se había quebrantado, pero él no lo sabía. La relación con David estaba en un proceso difícil, pero él quería aparentar. Yo imagino que salía como rey, presentaba su cara así de: aquí estoy. Y quizá cantaba en la alabanza. Quizá él hablaba y leía las citas, los rollos. Quizá él participaba y decía: no han ido al tabernáculo, no han hecho tal cosa. Quizá él seguía haciendo los mismos ritos, pero permanecían con el pecado oculto. ¿Qué sucede cuando un hijo peca contra Dios? Hay cosas que usted necesita entender. Lo primero es: el Señor los reprende. El Señor reprende a los hijos cuando están en pecado. Y lo segundo es que el Señor castiga también a los hijos. Dios te reprende cuando pecas. El Espíritu Santo no te dejará en paz porque tú eres un hijo. Él pondrá el dedo en la llaga y te dirá: esto estuvo mal. Si usted vive en pecado tranquilo y cómodo, entonces usted necesita cuestionar su salvación. Si usted vive tranquilo y cómodo en su pecado, usted necesita cuestionar si realmente Cristo es su Señor, si realmente si usted nació de nuevo. Porque el nuevo nacimiento, usted tiene algo de Dios, la naturaleza, que hace que tú te sientas triste. Pero si usted vive como si nada, usted necesita revisarse, porque no puede usted vivir en paz si usted está viviendo en el pecado. En Salmo 38:1, el rey David escribe esto y dice, Salmo 38, versículo 1 y versículo 2: Jehová, oiga bien, ¿qué dice? No me reprendas con tu furor. Entonces, por eso te digo que el Señor te reprende. Ni me castigues en tu ira, porque tus saetas cayeron sobre mí
y sobre mí ha descendido tu mano. Entonces hay dos cosas que encontramos en esta cita. El Señor corrige y el Señor castiga. Y David dice: no me corrijas, Señor, no hagas esto, no me reprendas en tu furor, ni me castigues con tu ira. David sabía muy bien muchas veces la gente piensa que Dios simplemente te desecha, pero Él no está buscando desecharte ni simplemente arruinarte. Dios lo que está buscando es corregirte, porque la corrección está hablando de perfeccionarte. Cuando tú haces algo y no te queda bien, tú borra y busca la manera como corregir para perfeccionar. La Biblia dice en Hebreo, dice: el padre que ama a su hijo corrige. En Hebreos capítulo 12 versículo 6. Dios corrige a sus hijos. Y la corrección se puede ver de diferentes formas, de diferentes maneras. Pero lo que Dios está buscando realmente es el arrepentimiento del pecado que cometiste. Que tú andas buscando cómo echar el muerto al otro. Si tú vives entonces en el pecado y hay reprimenda, agradécele al Señor, pues Él te ama. Si Dios tiene una mano de presión sobre tu vida, dale gracias, porque Él te ama demasiado para permitir que tú continúes en esa condición. Para que David pudiera continuar gobernando y teniendo éxito, él tenía que ser corregido. Para que David pudiera continuar siendo el gobernador de Israel, él tenía que ser corregido. Dios tenía que trabajar con él. Amén. Entonces quiero que vaya conmigo en 2 Samuel 12:9. 2 Samuel 12:9. Y ya voy a hacerlo así ya rapidísimo, les prometo. Dice, oiga bien, el profeta Natán viene con David, el que había pecado hacía más de un año y no hablaba nada. Entonces Dios le manda al profeta y le dice: ¿por qué pues tuviste en poco ¿qué? La palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Eteo heriste a espada y tomaste por mujer a su mujer. Fue revelado el pecado. Dice: y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón, por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Eteo para que fueses tu mujer. Así ha dicho Jehová, le dice el profeta: he aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos, y la daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. Porque tú lo hiciste en secreto. Sí, su pecado fue en secreto. Mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Entonces dijo David a Natán: ¿qué? Ahora, después de un año y tanto, dijo: pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David: también Jehová ha redimido tu pecado, no morirás. Porque realmente Dios lo iba a matar y Dios podía matarlo, pero el Señor tuvo misericordia de él. Seguimos. Mas por cuanto con este asunto hiciste ¿qué? Blasfemar a los enemigos de Jehová. Porque quiero parar un momento ahí. Cuando usted anda pecando, siendo un siervo de Dios, hace que los enemigos blasfemen en contra de Dios. Cuando usted anda haciendo cosas, practicando cosas. De hecho, la gente muchas veces no quiere venir a la iglesia porque no se quiere encontrar con uno que sabe que está pecando. O la gente habla mal de Dios porque te ve haciendo cosas incorrectas, porque ve lo que tú estás haciendo en secreto. Entonces blasfemamos el nombre del Señor, al que nosotros representamos como hijos de Dios. Entonces le dice: mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido
ciertamente, ¿qué? Dios no puede ser burlado. El asunto con Dios es serio. El asunto con Dios es serio. Yo necesito cuidarme. Yo necesito tomar esto con seriedad. Yo no puedo seguir porque esto era algo oculto. Sin embargo, para Dios no hay nada oculto, porque Dios todo lo ve. ¿Y sabe qué pasó? Al final el niño murió. David sufrió la pérdida. Entonces, 4 puntos que Dios hace de proceso para con un hijo. Número 1, Él trae convicción de pecado. David, cuando el profeta le comenzó a hablar, él entendió que él estaba en pecado. Y él dijo: he pecado contra Jehová. Dios no quiere lastimarte, lo que Él quiere es que tú tengas convicción de tu pecado. Número 2, Dios te corrige. Dios primero te trae la convicción del pecado y número 2, te corrige de tu pecado. La Biblia dice, cuando habla de, en Hebreos 12:6, ¿puede poner Hebreos 12:6, por favor? Porque dice: el Padre que ama, dice, porque el Señor al que ama, ¿qué hace? Disciplina. En otra versión dice azota. Bueno, aquí dice y azota. Dice a todo el que recibe por hijo. Azotar, ¿qué quiere decir azotar? Le da una paliza. Yo no sé cuánto usted ha recibido una paliza de parte de Dios, pero la paliza de parte de Dios no es con una varita, con la varita de guayaba que te daban a ti antes. Dios nos da una paliza que nos revolcamos. Y nosotros muchas veces no entendemos que es una paliza, es una corrección de parte de Dios. La corrección, ¿sabe para qué es? Para arrepentimiento. Número 3, cuando tú alargues el asunto, Dios te confronta con tu pecado. Dios te confronta porque Él no quiere que tú continúes avanzando, porque sabe que tú seguirás siendo un peligro. David, si Dios le pasaba por alto, David iba a seguir matando a otros Urías. David iba a continuar haciendo la misma práctica y buscando a quien le eche el muerto. David, y eso iba a ir en aumento. Una persona con conocimiento y viviendo en pecado, si no es corregido, va a seguir pecando. Si no es trabajado y confrontado, va a seguir pecando, porque piensa que así está bien. Entonces Dios corrige cuando tú estás en el pecado, porque Él tiene un plan para ti. ¿Sí? Es posible que la mayoría de todos los que estamos aquí necesitamos escuchar este sermón. Dios le mandó a Natán a David. Quizá Dios te va a mandar a un amigo que te va a confrontar con tu pecado. Quizá Dios va a poner a tu esposa que te confronte con tu pecado. Quizá Dios va a usar a tu marido a que te confronte con tu pecado. Quizá Dios va a usar a tu pastor para que te confronte con tu pecado. Natán representa a aquella persona enviada de parte de Dios para corregir y hablarle a sus hijos de Dios. Dios, creo que puso en mi corazón compartirte esto esta noche, porque sabe que tú no puedes continuar si tú no corriges el pecado. Él sabe que si tú no entiendes, si tú no tienes convicción, no te vas a arrepentir. Si no te arrepientes, sin arrepentimiento no hay redención. Sin arrepentimiento no hay salvación. Dios no te puede salvar. Entonces yo necesito ser confrontado, ser corregido. Yo necesito que Dios trate conmigo. Necesito convicción. Y Dios esta noche te ha hablado a cada uno de los que estamos aquí, como los que están conectados en internet. Quizás tú necesitabas escuchar este mensaje.
Quizás nadie le habló a David durante más de un año, hasta que llegó el momento que llegó el profeta. ¿Y sabe qué? El profeta empezó a hablarle poco a poco a David. Y David, aunque él le hablaba, él buscaba la vuelta. Y él sí estaba pronto para castigar al que había cometido pecado, pero no estaba pensando que el pecador era él. Necesitamos comenzar a ver esto, familia. Si Dios trató con David, un hombre con el corazón conforme al corazón de Dios, Dios va a tratar contigo y va a tratar conmigo. Dios quiere perfeccionarte. Si Dios te ha corregido y ha pasado un momento difícil de tu vida, dale gracias. Eso quiere decir, hey, que Dios te ama. Porque Dios, si no te amara, no te corregiría. Si alguien te corrige a ti, ¿sabe por qué te corrige? Porque te ama. La gente que no te ama no te anda corrigiendo, ni le interesa lo que tú haces. Cuando hay alguien que te anda corrigiendo constantemente, esa es la señal del amor. Alguien que te anda perfeccionando porque quiere que tú sigas avanzando, para que tú llegues al destino que Dios tiene dibujado para ti. Porque hay algo dibujado de parte de Dios para tu vida. Entonces deja que el Señor te corrija. No resista. Simplemente David dijo, reconozco que es pecado. Y dice que se humilló y comenzó a clamarle a Dios para ver si no mataba a su hijo. Pero al final de cuentas su hijo se murió. ¿Sabe lo que hizo? Se limpió y continuó a servir al Señor. Ahora él continuó, no se descuidó estando en ocio. Fue redimido y comenzó a servir al Señor como tenía que haberlo hecho, desde el principio hasta el final. Ponte sobre tus pies, por favor.